Hola amigos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, sobre la justificación por medio de la fe. Estaremos hablando sobre algunos de los conceptos desarrollados por Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Para el estudio de hoy vamos a hablar sobre un concepto hecho famoso por Isaías Berlin en su ensayo de 1958 llamado Dos conceptos de la libertad. Trataré de resumir este concepto en pocas palabras y luego demostraré cómo se relaciona a nuestro estudio en Romanos capítulo 6. Berlin básicamente propone que hay dos libertades, la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa se refiere a la que quita o remueve la opresión o la coerción de parte de otros. La libertad positiva se refiere a la ganancia de un derecho de tomar decisiones, como por ejemplo, la libertad de algo negativo para ganar una libertad positiva. Esas son las dos distinciones. Una libertad es libertad de algo negativo y la otra es una libertad para algo positivo. Y la propuesta es que en vez de que tengamos libertad negativa, es que una vez que tenemos libertad negativa, es decir, que somos libres de algo restrictivo o negativo, ahora esta libertad debe ser complementada con la libertad positiva, con la libertad para tomar decisiones que enriquezcan nuestras vidas y la de los demás. No complementar la libertad negativa con la libertad positiva lleva al caos. Y esto me temo que es lo que pasa con el movimiento que busca destruir la opresión sin contribuir ningún factor positivo o constructivo como lo vemos hoy en día aquí en Estados Unidos. Pero ¿cómo se aplica esto a Romanos capítulo 6? Pablo dice que en Cristo hemos sido liberados de la opresión del pecado. Es decir, que obtuvimos una libertad negativa que quitó algo que era opresivo. Ahora que tenemos esa libertad, podemos adorarlo y ser utilizados como instrumentos de justicia para buenas obras. Por eso Pablo dice que somos libres de la naturaleza pecaminosa para ser esclavos de la justicia. Y sé que la palabra esclavitud tiene malas connotaciones hoy, pero el punto del argumento paulino es la sumisión. Nos sometemos a la vida y a la justicia o nos sometemos al pecado y a la muerte. Y me gusta cómo piensa Pablo contrastando estos dos conceptos. Como somos por naturaleza pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa está todavía con nosotros, debemos deliberadamente someternos a la justicia y a la vida de Cristo. Como pueden ver, veamos esto aquí. La libertad en Cristo nos libertó del pecado, quitó el pecado y nos dio la justicia de Dios. Nos removió la muerte y nos dio la vida. Y este es el argumento de Pablo, diciendo que ahora estamos libres del pecado y de la muerte, ahora somos esclavos de la justicia y de la vida. Ese es el argumento paulino. Entonces, siguiendo el argumento del estudio anterior,
en donde hemos visto que estamos muertos al pecado y a la naturaleza pecaminosa de muerte, ¿cómo volveremos a vivir en ese ambiente? El fruto de esa vida es la vergüenza y la muerte, pero el fruto de la vida en Cristo es la santificación y al final la vida eterna. Entonces Pablo dice que en Adán nosotros estábamos libres de la justicia y de la vida, pero estábamos esclavos del pecado y de la muerte. Entonces esa es su lógica, que como antes estábamos esclavos del pecado y de la muerte y éramos libres de la justicia y de la vida, ahora que estamos en Cristo, somos libres del pecado y de la muerte y estamos esclavos de la justicia y de la vida. Y esto es como aplicamos entonces ese concepto que describimos antes, el de la libertad de algo negativo para tener la libertad de algo positivo. ¿Sí? El problema que vemos hoy en día es que se quiere sacar una libertad, pero no se está poniendo ninguna libertad positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como todo esto se está haciendo en Adán, solamente lo que va a llevar ese vacío, supongamos que conseguimos una libertad, supongamos que conseguimos una libertad negativa que se va, ¿no? Socialmente. Si no la llenamos socialmente de la justicia y de la vida, de los principios de la justicia y de la vida que recibimos en Cristo, lo que va a pasar es que va a ser llenada por quienes somos en Adán, que es por el pecado y la muerte. O sea que el hombre natural va a ser el que llene ese vacío. Porque básicamente no hay vacío. Es como dijo Jesús, no se puede servir a dos maestros. Se sirve a la vida o se sirve a la muerte. Se sirve a la justicia o se sirve al pecado. Se sirve a Dios o se sirve al hombre. Y me gusta que está bien contrastado en la Biblia. Ahora quiero aclarar que en los versículos, en capítulo 6, versículo 20 al 23, Pablo no está diciendo que la persona que puso su fe en Cristo y camina en la carne pierde su salvación. Pablo simplemente está contrastando estos conceptos e ideas. El concepto de que la vida de Adán es una vida de pecado y la paga de esa vida o el fruto de esa vida es la muerte. Eso es lo que dice en capítulo 6, versículo 23. Me lo perdí. ¿Dónde está? Sí, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si una persona realmente ha puesto su fe en Cristo, esa persona ha sido librada del pecado y de la muerte delante de Dios. Si ahora esa persona camina en el pecado y la muerte, lamentablemente esa persona está caminando en la mentira. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás no quiere que caminemos en la vida y en la justicia, porque eso demostraría que la gracia de Dios funciona. Y eso es, en mi opinión, una de las cosas que más enfurece a Satanás. Satanás detesta la gracia de Dios. Pero ese es un tema para otro estudio. Por eso Pablo dice que estamos bajo la gracia, para que sobreabunde la gracia sobre el pecado y sobre la muerte. La gracia de Dios es su favor inmerecido. Nuestro pecado no puede destruir la gracia de Dios, sino que es al revés. La gracia de Dios destruyó y destruye al pecado hoy en nuestras vidas, gracias al proceso de la santificación. No vivamos en la mentira de Adán, no vivamos en la muerte, no vivamos en el pecado. Vivamos en nuestra libertad positiva.
vivamos en la justicia y en la vida que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Hay muchas cosas más que se podría decir con respecto a estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta carta. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio.